Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante que pareciera que no es tan frecuente, que es el lupus. Y para eso tengo el honor de contar conmigo a un gran amigo y un experto, el doctor Enrique Faugier, pediatra, reumatólogo, pediatra del Hospital Infantil de México. Federico Gómez, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué dices? Bien, ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Qué bueno, muy bien, bendito a Dios. Oye, entonces, el 10 de mayo fue el Día Mundial del Lupus. Así es. ¿Qué es el lupus? ¿Qué es el lupus? Yo te quisiera preguntar primero, ¿qué es lupus? Y la otra es, el lupus normalmente se escucha como que se da en adultos, pero ¿a partir de qué edad, o puede dar en los niños lupus? Bienvenidos todos. Es un tema interesante. Yo creo que el primer punto es la palabra lupus. Cuando nosotros a un familiar le explicamos y le damos el diagnóstico de lupus al papá, a la mamá, la palabra lupus puede sonar impactante. Y al mismo tiempo les preguntamos, ¿qué sabe de lupus? Y te dicen, no sé, pero suena mal, me espanta. El lupus es una enfermedad... Bueno, sí suena mal. Suena mal porque es un diagnóstico que han oído que es una enfermedad compleja. Una enfermedad grave, potencialmente mortal, etc. Entonces, primero, yo creo que vale la pena que se den tiempo, ahorita que hay oportunidad, que vean la cápsula que se mandó de la historia del lupus. Eso nos ayuda en el sentido romántico, bibliográfico, anecdótico, de cómo se fue acuñando la palabra lupus, para no entrar en detalles. En forma simple, lupus asemeja la cara de un lobo, por la lesión eritematosa que se presenta en la cara. La referencia histórica es también como una mariposa posada en la cara, con lo eritematoso en eritematoso rojo, ¿no? Mejillas rojas. Las mejillas rojas, que respeta el surco y que puede generar en piel lesiones tipo ampulosas, ampullosas, etc. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, por eso lo vemos los reumatólogos. Las enfermedades autoinmunes son aquellas que nuestro sistema de defensas se desordena, nadie sabe por qué se desordena, hay factores asociados, se desordena y nos autoagrede, nos autodestruye, es autoinmunidad. ¿Cómo y cuándo se va a presentar esto? Se puede presentar el lupus en cualquier etapa de la vida. 20% de los adultos con lupus iniciaron en la infancia. ¿Ok? Ahora, el lupus no es una enfermedad que se presente o se piense de primera intención. ¿Ok? Ahora, en la edad pediátrica la importancia del lupus radica en que es más agresivo, en el sentido de que va a afectar órganos vitales, predominantemente el riñón, que nos puede llevar a insuficiencia renal, puede afectar el cerebro, que se puede manifestar desde cefaleas, convulsiones, trastornos de conducta y demás. Entonces, si es una enfermedad que se presenta en edad pediátrica, se presenta en pacientes genéticamente susceptibles que bajo un estímulo desarrollen esta desregulación del sistema inmunológico y provoca una autoagresión. No es un cuadro característico. O sea, no es un cuadro de libro que tiene un orden de afección. Los síntomas iniciales son muy inespecíficos. Fiebre inexplicable, no focos infecciosos asociados, fiebre persistente, astenia, adinamia, a lo mejor dolor e inflamación articular, pérdida de peso, cefalea constante, caída de cabello. Y si entramos más a fondo en la parte fina, pues entonces ya podemos empezar a ver que el eritema malar, úlceras orales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en el paciente? Si nuestro paciente tiene una situación ya crónica de un desgaste, de que el niño se ve mal, está pálido, cansado, con dolores articulares, inflamación articular y demás, entonces hay que hacer una evaluación de un abordaje general de pediatría. ¿Por qué? Porque por definición el lupus es una enfermedad que se llama multiorgánica, episódica, crónica. Es decir, con o sin diagnóstico el paciente va a tener altas y bajas en las manifestaciones clínicas que obviamente van a progresar en el daño a órganos blancos. Predominantemente en pediatría, latinos, afroamericanos, indios americanos,
el lupus es mucho más agresivo, y más agresivo quiere decir que afecta predominantemente el riñón. Y de tal forma que si no diagnosticamos o no sospechamos para una referencia y tratamiento oportuno, ¿qué va a pasar? Insuficiencia renal. Puede haber la famosa asociación de síndrome antifosfolípidos. Entonces nos puede debutar desde una hemorragia pulmonar llegando a terapia intensiva, puede llegar con una insuficiencia renal crónico-terminal a nefrología, nos puede llegar a neurología con un estatus epiléptico. Entonces hay una variedad de síntomas y signos, pero al principio el lupus siempre va a tener una situación de desgaste de consumo y demás, fiebre, insisto, mialgias, artralgias o artritis, las situaciones cutáneas, caída de cabello, pérdida de peso por el desgaste metabólico, o porque el niño no quiere comer, se siente mal, o simplemente ven al niño pues con lo que no es un niño sano, ¿no? Un niño que está cansado, que duerme mucho, que se queja de dolores musculares, etcétera, o articulares, con la artritis, que es uno de los criterios. A ver, dime, varias cosas con esto y muy interesante. La primera es, entonces, origen genético. O sea, no hay como algún factor que provoque lupus. Exacto. No se hereda, no se contagia, que eso es muy importante. No se hereda y no se contagia. Eso es muy importante. Dos es, ¿hay factores disparadores de lupus que yo como papá o como médico pueda estar vigilando y decirle no hagas esto o el otro? No hay un factor disparador en sí. O sea, de que se han referido que un organismo, una persona genéticamente susceptible desarrolla la enfermedad bajo estímulos. Esos estímulos pueden ser desde infecciones, se dice que los rayos ultravioleta, estados posvacunales, y no digo que no se vacunen, que es importante, pero son causas, efectos que se han documentado en relación a eso. Simplemente el lupus se exacerba con la luz solar. Por la exposición de los rayos ultravioleta generan exposición del DNA a nivel celular en la piel y exacerba, activa el lupus. De ahí los famosos criterios de eritema malar, fotosensibilidad, se exacerba con el sol. Con el sol. Oye, y a ver, ¿es cierto que es más frecuente en mujeres o no? La literatura clásica lo refiere casi en mujeres, lo clásico es la referencia de 9 a 1. En la edad pediátrica puede ser, depende de la literatura, de 3 a 5, incluso más de 1 a 3. Sí depende más de mujeres. ¿Y por qué más en mujeres? Se postula que tiene que ver relación, entre otras y muchas cosas, con el efecto hormonal, predominantemente en mujeres pre o adolescentes, donde vemos el pico de edad normalmente entre los 11 y 14 años en relación a la incidencia. Aquí en nuestro hospital hemos diagnosticado lupus desde los 6 meses de vida. Okay. Y no lupus neonatal, que es otro capítulo. ¿De acuerdo? O sea, es otro business. Es otra cosa. Lupus ya del lupus paciente. Categóricamente diagnosticado. Y obviamente, igual que en la literatura, pues tenemos nuestra incidencia mayor de 11 a 14 años. Ahora, es muy común, alguno de los pacientes me ha dicho, si yo tengo lupus, ¿mi hijo tiene más posibilidades de tener lupus? Esa sería una pregunta. Y la otra es, si yo tengo alguna otra enfermedad autoinmune, ¿tengo más riesgo de poder desarrollar lupus? ¿A mi hijo tiene más riesgo de desarrollar lupus? Esa pregunta es muy buena y es una pregunta que nos hacen los papás. Insistimos, no se hereda, no se contagia. La respuesta que nosotros les damos en una forma de analogía es, si la abuela tuvo cáncer de mama, la hija tuvo cáncer de mama, la nieta tiene un riesgo mayor a desarrollar cáncer de mama. En relación a riesgo de población general, pues tiene un mayor riesgo, mas sin embargo no es una causa que sí lo va a tener. Lo mismo si el abuelo es diabético y el papá es diabético, pues el niño tiene la posibilidad de desarrollar diabetes. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Pues hábitos dietéticos, ejercicio, etc. Entonces, sí hay un riesgo mayor, mas sin embargo no es hereditaria y no es contagiosa. Ni aumenta. Lo que sí hacemos en el hospital, en nuestro departamento de reumatología, es, tenemos a veces adolescentes embarazadas que tienen a su bebé, etcétera, y los monitoreamos como hijos de madre lúpica. O llegan niños sanos donde te dicen, yo mamá, mi hermana, mi abuela tienen lupus. Entonces los monitoreamos como hijos de madres lúpicas y los estamos con un constante seguimiento con exámenes generales de biometría, química, examen general de orina. ¿Por qué lo general?
porque en los criterios de lupus, como hemos dicho que es multiorgánico, va a haber afección, como ustedes ya saben, afección hematológica, afección renal, ¿ok? Entonces lo podemos ver en exámenes generales, que si nos sube la creatinina, que si aumenta o presenta proteinuria, hemoglobinuria, que si tenemos leucopenia, y de ahí valorar un panel de anticuerpos. Ok. Ahora, en general me imagino que el tratamiento de lupus ha cambiado mucho en los últimos años, ¿o sigue siendo el mismo? Bueno, hay dos cambios categóricos en relación que dieron trascendencia a la morbi-mortalidad del lupus. Primero, el uso de esteroide. El uso de esteroide fue un parteaguas para controlar la enfermedad, como cualquier enfermedad reumática. Segundo punto. Oye, pero no es muy mala la cortisona, porque mi mamá me decía que la cortisona era malísima y que, bueno... Es mala la cortisona en malas manos. Ok, qué buena respuesta. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente una sobredosis o no una dosis adecuada va a generar cambios, el famoso síndrome de Cushing por esteroide. Yo busco un fin terapéutico que es controlar una enfermedad autodestructiva. Tengo que bloquear esa autoinmunidad, esos autoanticuerpos que nos destruyen. El esteroide lo bloquea. Hay ciertos esquemas de esteroide bien categorizados. Punto importante, existen guías para nefritis lúpica, guías o sugerencias para neurolupus, que es nuestro hándicap, que es nuestro punto a tratar, porque son los dos factores de peor pronóstico en un paciente recién diagnosticado. De igual forma, yo siempre les digo a los papás, no hay reumatólogo sin esteroide. El esteroide, dado a la dosis adecuada por el tiempo adecuado, vamos a generar el efecto terapéutico, que es inhibir ese proceso autodestructivo a nivel sanguíneo, renal, cerebral, pulmonar, articular, etc. ¿Ok? Bajo ciertos esquemas sí voy a lograr mi cometido de desinflamar el riñón, sacar a un niño de un síndrome nefrótico correspondiente por lupus, a quitarle el síndrome nefrótico quitando la proteinuria. Durante el objetivo de ese tratamiento de esteroide voy a tener efectos propios de la cortisona, que sí va a haber, lo que ustedes saben, aumento de peso, la jiba, los cachetes, el vello, puede haber hipertensión, catarata, glaucoma, miles de cosas, puede, no quiere decir que va a pasar. ¿Qué es lo que está mitificado? Obviamente los pacientes están monitoreados, que los vea oftalmo, que se tome la presión, ver la glucosa, etcétera. ¿Ok? Entonces, los esquemas, ya hay guías, insisto, para nefritis lúpica, hay esquemas de reducción del esteroide, hay guías para la afección lúpica que deben de ser aplicadas pero sí por es el reumatólogo. El tratamiento. Es parte y es esencial, pero siempre va a ir combinado con terapia inmunomoduladora, que viene siendo, hablando del que ese es como la nueva... La parte nueva sería la terapia biológica. Lo convencional que iba a lo de los dos parteaguas. Okay. Los inmunomoduladores, que son la azatioprina, el micofenolato, puede ser incluso la hidroxicloroquina, y luego viene la terapia biológica. Ya no hay, pero se sigue usando. Y la parte complementaria que es muy, muy bueno, vitamina D, que se ha demostrado que en enfermedades autoinmunes ayuda mucho la inmunomodulación. Vienen cosas tan simples en el lupus como usar protector solar, manga larga, gorra, en relación a lo que habíamos comentado del sol. Y la terapia biológica, que son los anticuerpos monoclonales, donde se utiliza rituximab, puede ser. ¿Qué son los anticuerpos? Es terapia génica. Porque al Juan Carlos aquí, que ya también se te está poniendo ahí, te va a tumbar la chamba con el rituximab. ¿Qué es el rituximab? ¿Qué es los anticuerpos monoclonales? Son medicamentos por diseño de ingeniería biológica molecular que van a bloquear las sustancias que el individuo produce a nivel celular para inhibir el proceso de inflamación. Okay. Es una forma más o menos simple de explicar. El cuerpo genera sustancias y esas sustancias se van a bloquear. Pero antes de pasar a la terapia biológica, sí quería hacer yo un parteaguas, porque también tenemos la ciclofosfamida para el efecto renal o para el efecto neurolupus.
Insisto en los dos parteaguas. El primero fue el esteroide, que ya lo detallamos. Después vino la ciclofosfamida protocolizada para la famosa nefritis lúpica. ¿Ok? Entonces, hay pacientes que con este esquema tradicional de ciclofosfamida, esteroide, de un rango nefrótico remitimos la proteinuria. Hay esquemas para nefritis refractaria, insisto, hay los guías, que eso nos toca a nosotros como reumatólogos. Esos dos parteaguas iniciales entre prednisona y ciclofosfamida hicieron que la mortalidad del lupus relacionada a insuficiencia renal bajara en sus inicios antes de los 80, de un 80 o 20% a cero. A 0%. Nuestro hospital, orgullo de nuestro hospital. Ustedes lo saben que se hacen trasplantes aquí. Pacientes que bajo circunstancias llegaron por insuficiencia renal, la enfermedad progresó, fue refractaria a tratamiento, llegan a insuficiencia renal, siguen con lupus, se controla el lupus, se trasplantan y tienen una vida adecuada y se controla con la inmunosupresión correspondiente al trasplante, se controla el lupus. Entonces, el horizonte es bueno en un buen diagnóstico, en manos calificadas, adecuadas, del reumatólogo pediatra. Y lo que entiendo, por lo que tú estás diciendo, es el reumatólogo pediatra es el capitán de una serie de especialistas que tienen que ir vigilando, pero el que va marcando la pauta son los reumatólogos pediatras. Pues vamos, es un trabajo multidisciplinario, todos lo hemos visto, ¿no? Si tenemos un neurolupus, se tienen que manejar las situaciones de crisis convulsivas, estados de ánimo, que puede ser desde el punto de vista farmacológico, sí, pero nosotros siempre nos adherimos a lo que tú nos dices, o sea, nosotros nomás ahí aportamos. Es un trabajo de equipo. Pero finalmente ustedes son los que normalmente norman este proceso, ¿no? Pues esas normas están publicadas, referidas, los pueden buscar en la literatura, si no nos escriben y les compartimos los artículos. O comparten los artículos para subirlos en la página de la Asociación de Médicos AMGIM-CDMX, ¿no? Ahí nos pueden buscar. Para que lo puedan evidenciar o nos escriben en el Facebook para que podamos ir contestando esas preguntas. Bueno, se las pasamos a... Y les vamos contestando. Ahora, punto importante, a nivel internacional, la referencia de un niño con enfermedad reumática, sea lupus, artritis, dermatomiositis, esclerodermia, en promedio puede ser de 6 a 18 meses. ¿Por qué? Porque sospechan en situaciones predominantemente infecciosas, reactivas, miles de cosas, pero tienen que tener en mente que es el objetivo de la plática y gracias por la invitación. El lupus pediátrico existe. Entonces, de ahí, recomendación, si ustedes con los datos clínicos característicos que ustedes saben de los criterios del lupus, ¿ok? Lo ven niño con artritis, alopecia, astenia, adinamia, eritema malar, úlceras orales, tomen exámenes generales, pídanle anticuerpos. Nos los refieren y al niño le va a ir mucho mejor. O sea, si también, para hacerlo más simple, si el niño empieza a estar cansado, tiene fiebres de repetición, equimosis por si trae afectadas las empieza a tener moretones, de repente se le inflama una articulación, y no crece bien, y a pesar de que medio come, de repente sale al sol y se pone muy rojo, sí es importante pedirle al pediatra que le tome exámenes generales, y dentro de los exámenes generales, porque ¿qué son exámenes generales? ¿No? Cuando tú dices exámenes generales, pues a lo mejor para mí es una biometría y tómale azúcar y ya. Pues yo creo que biometría química, examen general de orina. Si ya estamos más encaminados que el paciente tenga manifestaciones cutáneas articulares, caída de cabello, pues a lo mejor se puede pedir C3, C4, anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, que es importante, anti-DNA. Con ese screen van a tener alta probabilidad de decirnos si tienen esa sospecha y se está corroborando algo. Y que es importantísimo el diagnóstico temprano porque evidentemente el tratamiento entre más oportuno puedes evitar todo esto que decías de una serie de dificultades. Otra cosa, ¿es común que un paciente con lupus pueda tener otras enfermedades autoinmunes asociadas o normalmente tiene lupus y tiene lupus? No, se ha demostrado que sí hay varias enfermedades que pueden estar asociadas tanto autoinmunes y más frecuentemente inmunodeficiencias. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen diabetes no relacionada al esteroide, que tienen vitiligo, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo, ¿ok?
Y del lado de las inmunodeficiencias, pues tenemos pacientes que tienen inmunodeficiencia común variable, deficiencias en la apoptosis, deficiencia en complemento. ¿Ok? Tengan en cuenta que el tratamiento debe ser por manos calificadas, porque como en algunas situaciones y en alguna plática que di, doctor, ¿y cuándo suspendo el metrotexate? Nunca, porque tú no lo inicias, lo iniciamos nosotros. Todos los medicamentos tienen ciertas dosis, como ustedes saben, tenemos ciertos esquemas, apegarnos a las guías para el buen pronóstico del paciente. Y ya casi entrando al final de la plática, ahora con todo esto del COVID y la pandemia, estos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que toman medicamentos como esteroides y que toman inmunomoduladores, ¿están más expuestos a poderse enfermar por COVID? Efectivamente, están más expuestos. Sin embargo, las recomendaciones de la literatura internacional es no suspender sus medicamentos. Entonces es vital que no suspendas los medicamentos. El riesgo es una recaída, y una recaída a nivel neurológico, renal, hematológico, acaban en el hospital y que se requiere mayor inmunosupresión. Entonces, si ustedes no están suspendiendo el tratamiento, se están manteniendo con el tratamiento pegados a eso, y aunque tienen un mayor riesgo, hay que mantener el tratamiento y cuidarlos nada más. Exactamente. Tienen mayor riesgo y el riesgo significa exposición. Si no se exponen, están en su casa, a la sana distancia, no pasa nada. ¿Ok? Y la otra circunstancia es importante, como es un foro de difusión académica, recuerden que los nuevos criterios de lupus ya están en la bibliografía, que ahora son 17 en lugar de 11, para que igual los consulten y de cualquier forma los subimos para que los tengan. Para que los tengan ahí. Entonces, Enrique, interesantísimo todo esto. ¿Cómo te gustaría concluir esta plática de lupus? Uno es... Sí existe. Si existe en niños. Sí existe en pediatría, es más agresivo en niños, debe de sospecharse, abordarse y referirse. Y hay un tratamiento y con tratamiento puede ir muy bien. Fíjate que de repente la gente piensa, y yo creo que ese es el miedo que da, como que el lupus no entiendes muy bien, pero también se relaciona con una menor esperanza de vida. Hoy la esperanza de vida de un paciente con lupus es la misma que una persona normal. A lo que les comentaba de los parteaguas del tratamiento, con los nuevos tratamientos y diagnóstico oportuno, la expectativa de vida a 5 años es del 95%. Altísimo. Okay. Altísimo. El punto es qué órganos afecta el lupus, y en base a nuestro armamento farmacológico se va a dar un tratamiento encaminado. ¿Ok? Excelente. Y les va a ir bien. Recuerden que como estamos hablando de lupus, existe el lupus neonatal, la asociación de lupus con síndrome antifosfolípido, el famoso lupus light, que puede ser por medicamentos, desde antihipertensivos, antibióticos, anticonvulsivantes y demás. Entonces, ténganlo todo en mente, refiéranlo temprano. Es un panorama general. Oye, ese lupus like, entonces, es bien. ¿Cómo le haces, no, para saber si es un lupus like? O sea, un paciente mío, ¿no? Le empiezo a dar difenilidantoína, que todavía se da muchísimo. No es un medicamento que en general ya cae en desuso, pero se sigue usando mucho en algunos lugares. Y de repente, pues me da medio eritema. Los estudios son determinantes para poder decir si es un lupus like o no. Pues obviamente se pedirían anticuerpos, los exámenes, insistimos, de biometría química para ver si afección renal, hematológica y demás. Y al final, como siempre decimos, los reumatólogos somos categóricos en relación a los criterios. ¿Cumple o no cumple criterios? ¿Qué es lo clave desde medicina general, pediatría o subespecialidad? Historia clínica. ¿Qué medicamentos toma? ¿Para qué los toma? Y por ahí vienen las pistas. Okay. Oye, la última pregunta antes de terminar, ¿qué es el fenómeno de Raynaud? El fenómeno de Raynaud. Porque a veces de repente mucha gente te dice que pues como que se le ponen las manos medio azules, ¿no? Y entonces como que ya oyeron que pues si se te ponen las manos medio azules a lo mejor. Fenómeno de Raynaud es una alteración vascular periférica de flujos por una mala señal del cerebro, que en la parte distal nuestros vasos son más chiquitos, circula la sangre más lento, y si se cierra el vaso, pues obviamente es muchísimo más lento el flujo. Al ser más lento el flujo, no reparte oxígeno el glóbulo rojo y se pone morado, puede haber parestesia.
Hay fases que ya saben que si la pálida, la azul, la eritematosa puede estar relacionada a histoparestesias. El punto del fenómeno de Raynaud es que se divide en dos. Primario, cuando no tiene ninguna asociación a ninguna enfermedad, autoinmune, lupus, esclerodermia, dermatomiositis, etc. Y secundario. O sea, sí puedo tener un fenómeno de Raynaud y no tener otra cosa. Exacto. O secundaria que está relacionada a. Que ese es un dato que pueden buscar en su exploración física como complemento para sospechar o no de lupus o de alguna otra enfermedad autoinmune. Perfectísimo. Pues algo que entonces, muchísimas gracias. Me parece que ha estado súper completa. A ver, Juan Carlos, si puedes, por favor. Ha estado súper completa. Muchísimas gracias. Todas sus preguntas sobre lupus o enfermedades autoinmunes, por favor. Agradecemos a la industria que apoya estas cápsulas. No olviden el podcast de AmHIM CDMX por Spotify, Apple Podcast. Agradecemos muchísimo también, agradecemos muchísimo a la Asociación de Médicos, a todas y cada una de aquellas personas que nos han favorecido con sus donativos, tanto en especie como económicos, y que hoy nos permiten seguir luchando, protegidos a todo nuestro personal, en este momento que está todavía muy álgida la pandemia. Por favor, cuídense muchísimo, ¿no? Y lo que más necesitamos, ¿no? Seguimos necesitando mucho, son cubrebocas de triple capa, doble capa y batas, alcohol gel y guantes. Entonces, muchísimas gracias, Enrique. Cuídate muchísimo, que estén muy bien. Cualquier pregunta, por favor, a través de Facebook. Estamos en contacto. Saludos.